Bueno, hermanos, vamos a comenzar entonces aquí la clase de esta mañana. Vamos a tener una oración para pedir al Señor nos guíe en el desarrollo del tema de esta mañana, ¿sí? Bendito Padre Celestial, queremos darte las gracias, Señor, que podemos reunidos en tu presencia y por tu infinita gracia y bondad nos has permitido llegarnos hasta aquí. Queremos suplicarte que tú prepares el lugar de culto y adoración en nuestros corazones para que, lavados y limpiados y santificados por la obra de tu Espíritu y la virtud de la sangre de Cristo, Señor, nos hagas aptos para que nuestros oídos espirituales sean abiertos, nuestro espiritual entendimiento también sea despierto y atento a la palabra que hemos de compartir en esta mañana. Que en tu misericordia nos ayudes, pues tú conoces todas nuestras limitaciones, comenzando desde el que habla a aquellos que estamos sentados también escuchando. Tú conoces también cuánto de cada cosa necesitamos escuchar, oír, conforme a la necesidad que hay en cada corazón, en cada una de nuestras vidas. Perdona nuestras rebeliones, nuestros pecados, santifícanos en tu verdad, pues tu palabra es verdad, y teniendo misericordia de nosotros, nos ayudes y nos guíes en todo el desarrollo de este tema y de esta escuelita. Bendice a Alfredo con su familia, también con los chicos, que sea algo leve lo que puedan estar teniendo y que puedan también volver con una respuesta positiva y beneficiosa para los chicos. Gracias te damos por todo, en el santo nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. No, oraba por Alfredo porque, bueno, vinieron, se presentaron esta mañana, pero de pronto Josías empezó a brotarse, empezó por el cuello, después se le pasó al pecho, entonces lo fueron al Gandulfo con los dos porque ayer empezó también Lunita. Así que, bueno, fueron a ver qué podía haber sido, si fue algo que tomaron, que comieron, algo los afectó a los chicos. Así que, bueno, lamentablemente tuvieron que salir antes de empezar la escuelita. Bueno, hermanos, lo que en esta mañana vamos a considerar con la ayuda del Señor es un tema muy importante para todo hijo de Dios, pero principalmente es importante en cuanto a lo que hace a la obra de redención del Señor Jesucristo y que nos habla sobre todas las cosas de la sujeción de Dios, la sujeción del Señor Jesucristo a la voluntad del Padre, con el profundo y bendito propósito desde la eternidad que implicaba nuestra salvación y redención. El tema entonces que en esta mañana vamos a considerar se refiere al juicio humano del Señor Jesucristo. La lectura que hemos tenido es parte de lo que en los evangelios se relata en distintos aspectos, todos ellos complementarios. No hay contradicción en los escritos evangélicos. Siempre recuerden que son complementarios, es decir, son los tres primeros de carácter sinópticos y el cuarto es de carácter teológico. O sea, los tres primeros evangelios y el cuarto, el de Juan, entonces es teológico.
Y decimos complementario porque en algunos se dan unos detalles, en otros otros, en otros se amplían, en otros los dan en forma muy detallada o muy escueta, pero cuando uno lee todos los evangelios, especialmente desde la aprehensión del Señor Jesucristo, después de su oración en el huerto de Getsemaní, puede ver y observar que todo lo que después de eso se desarrolla se puede sintetizar en una frase ya profetizada por el profeta Isaías, y la vamos a leer. Es una frase muy cortita en Isaías 53, versículo 8. Isaías 53, verso 8, la primera parte. Hasta el primer punto y coma, nada más, eso solo. Dice, de la cárcel y del juicio fue quitada. Este versículo y esta expresión profética resume entonces todo lo que después en los evangelios se desarrolla, que se hace en forma muy extensa. No vamos a volver a repetir los conceptos ya dichos hace unos momentos, pero que tienen que ajustarse todas estas cosas a lo que el Señor decía ahí en Mateo. Pueden buscar en el libro de Mateo, cuando está el Señor siendo aprendido, en Mateo 26, verso 54, esto ocurre cuando el Señor Jesucristo es aprendido en el Getsemaní, como decíamos, cuando luego de que Pedro intenta defenderlo de una manera humana, con su ímpetu, y le corta la oreja a uno de los siervos, de los príncipes, y el Señor le responde que guarde su espada, que la meta en su lugar, porque en verdad, y se lo dice así directamente, ¿o piensas que acaso en el 53 no puedo ahora orar a mi Padre y Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Bueno, recordamos que las legiones de ángeles, las legiones, se refiere a las legiones romanas, que estaban compuestas por 6.000 soldados. Y en este caso, cuando el Señor hace esta afirmación reprensiva al apóstol, y para que lo piense, que el Padre, si él quería orar, que no lo hizo por supuesto, después vamos a ver por qué, pero podía darle más de 12 legiones. Quiere decir que a veces dice, podría darme 12 legiones, dice alguno. En otro evangelio dice eso. Acá habla de más de 12 legiones. Y si pensamos que una legión son 6.000 ángeles, 12 legiones, ¿cuántos ángeles serán? ¿Cuánto? 700. Exactamente, 700 o 72.000. 72.000 ángeles. Y más, no sabemos cuántos más les podrían mandado. Siempre pienso esto cuando, como detalle nada más, ¿no? Cuando uno de los profetas le pide a Dios que le abra los ojos a su siervo y que vea los ángeles que cuidaban
y cómo un ángel en una sola noche había podido destruir 180.000 enemigos del pueblo, un solo ángel. Imagínense lo que puede llegar a ser más de 72.000 ángeles si el Señor Jesucristo pedía. Imposible de detener si no hubiese sido. Pero había algo por lo cual el Señor convenía que no lo hiciera, y se lo relata en el versículo 54, que nos dice, ¿acaso, cómo pues se cumplirían las escrituras, con mayúscula, esta escritura, hablando de la palabra de Dios, que así conviene que sea hecho? Entonces, esta pregunta que el Señor hace, y unido a lo que leíamos en Isaías, capítulo 53, verso 8, nos dan el encabezamiento del propósito de Dios con todo lo que acontecería en este juicio, que tienen que cumplirse las Escrituras. Lo que debemos aclarar en forma categórica es que cuando dice del juicio fue quitado, es que el juicio que se desarrolla y que se relata en los evangelios es absolutamente un juicio injusto bajo todo punto de vista, impropio por algunos detalles que vamos a ver ahora, y armado, que hasta se lo podría comparar con una verdadera parodia de el propósito con el cual se hizo. Pero no hacían más todos estos hombres, entiéndase principalmente los príncipes de los judíos, los sumos sacerdotes, el Sanedrín, y todos los judíos que venían ya en su cabeza armando este pensamiento desde que el Señor Jesucristo empezó a manifestarse, que siempre fue el propósito de matar al Señor Jesús y deshacerse de él. Y ahora tenían esta oportunidad, pero lo hacen de una manera vergonzosa, realmente. Es muy triste cuando uno ve que se complotan 2 o 3 personas para lastimar, para herir, para enjuiciar o para dañar, gracias hermana, a alguien. Es muy triste, y más cuando es algo evidente que queda a la vista de todos, y ni hablar cuando se refiere entre creyentes. Son cosas verdaderamente muy tristes, muy vergonzosas. Bueno, en este caso tenemos al Señor Jesús, que tiene que sufrir de parte de todos sus enemigos, los religiosos de su tiempo, hombres que tenían que haber sido ejemplo realmente al pueblo, pues era el cuerpo espiritual que regía las leyes para Israel, por lo menos, ¿no? Las leyes espirituales y civiles. Sin embargo, se complotan para quebrantar toda suerte de ley. Y este juicio está compuesto por varias etapas que las vamos a mencionar. Sencillamente no podemos y no tenemos tiempo de entrar con tanto detalle, pero la realidad es que al Señor no lo podían haber juzgado jamás por lo que el Señor Jesucristo hizo. Podemos leer en el libro de Hechos, el capítulo 10, el testimonio que daban de él. Hechos 10,
fíjense el versículo 38 y 39, el testimonio que había del Señor Jesucristo. Testimonio quiere decir aquello que el Señor era, no solamente en sus dichos, sino también acompañado principalmente por sus hechos, que habla más fuerte que lo que uno puede decir. Ayer escuchaba a una persona que decía, escucha a una persona, pero que no te moleste tanto lo que dice, sino observa cómo vive y lo que hace. Porque una persona no es lo que dice, sino lo que hace. Entonces, esto nos da la pauta de cuán importante es el testimonio personal, que vale más. A veces decimos, sí, pero tiene tan mal carácter, cómo habla, pero es una persona que tiene una conducta recta, que es justo en sus juicios, que, bueno, vive una vida honesta, tendrá mal carácter, tal vez, o por ahí su forma de contestarlo no es la más adecuada, pero lo que pesa, lo que vale, es su forma de ser, cómo es. Entonces, en el Señor Jesucristo se juntaban las dos cosas, su forma de ser con su forma de hablar. Lo anterior era el ejemplo del mundo, ¿no? Como decía una persona de otra del mundo. En este caso, en el Señor Jesús, fíjense lo que dice acá, y esto lo da como testimonio la palabra de Dios. Dice, cuanto a Jesús de Nazaret, cómo le ungió Dios de Espíritu Santo y de potencia. Perdón, no les di la cita, ¿no? Hechos 10, versículo 38. La tendrían que conocer ya. Me extraña que no lo conozcan. Hechos 10, 38. Dice, cuanto a Jesús de Nazaret, cómo le ungió Dios de Espíritu Santo y de potencia, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Y en el 39, y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, al cual mataron colgándole en un madero. Este era el testimonio que daban los discípulos de Cristo a los gentiles, a las gentes, a las personas, de la obra de Dios en Cristo Jesús, de su ungimiento, de su autoridad como Dios y como hombre, porque como Dios no podía ser ungido, pero como hombre sí, debía ser ungido y aprobado de Dios. Y eso se produce cuando desciende el Espíritu Santo como paloma sobre él después de su bautismo. Esa es la manifestación visible del ungimiento de Cristo para el ministerio que habría de realizar. ¿Y cómo anduvo? Dice aquí, y de potencia. La potencia se la veía en los hechos y en los milagros que hizo a lo largo de toda su vida. Cosa que los judíos de su tiempo, enceguecidos por la envidia que le tenían, y esto lo podemos ver porque aún lo dice él mismo y se daban cuenta. Fíjense cuando es juzgado por Poncio Pilato, allí en Mateo 27, a ver si lo encuentro. A ver si es acá. Mateo o en Juan está. Bueno, que dice que él se daba cuenta
que lo... Ahí está, bueno. ¿Podés leerlo si querés? Sí, ese. Ahí está. Porque sabía que por envidia le habían entregado. Esto resume, son textos muy cortitos, pero resumen cómo a un Poncio Pilato, después de haberlo sujetado a un examen y que él no encontró nada absolutamente, al contrario, el testimonio que recibía de él era absolutamente inocente, y como lo testiguaban ya muertos después sus discípulos, que anduvo haciendo bienes y sanando, y como yo les decía, y en muchas oportunidades, cuando curó a muchos enfermos, les molestaba más que, por ejemplo, lo hicieran el Señor su obra en un día sábado, que el hecho de curar a un enfermo, que devolverle la vista a un ciego, que quitarle a una mujer una enfermedad que durante 18 años la había tenido atormentada, en fin, o que le devolviera a un paralítico de nacimiento la posibilidad de poder andar. Pero no veían eso, ellos veían que quebrantaba el sábado. No sé si entendemos el contraste, la paradoja que se produce ahí. No veían la maravilla y la potencia de Dios. Lo que veían era el quebrantamiento de la ley. Tan obtusos, tan ciegos. Por eso el Señor decía de ellos, ahí en Mateo, cuando les da las enseñanzas por parábolas, en Mateo capítulo 13, versículo 14, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no miraréis, porque el corazón de este pueblo está engrosado, y de los oídos oyen pesadamente, y de sus ojos guiñan, para que no vean de los ojos, y oigan de los oídos, y del corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Fíjense, este era el juicio que había sobre ellos por la dureza de sus corazones. Y esto se los enviaba a Dios también, como parte de un juicio. Esto debemos entenderlo, que es así, lo venimos estudiando y considerando, que Dios también envía estas cosas. Es decir, que cuando el corazón se endurece y no quiere ver, aunque está a la vista de sus ojos para que lo vea, bueno, Dios les envía aún más ceguera. Es un juicio de Dios. Es un juicio. Ellos pensaban que estaban haciendo justicia a su manera en contra de aquel contra el que tenían envidia, pero no se daban cuenta que no hacían más que cumplir lo que estaba escrito. ¿Qué estaba escrito? Del juicio sería quitado. ¿Por qué? Porque tenía que ir a aquel lugar a donde él había venido desde la eternidad propuesto a llegar. ¿Y cuál era ese lugar? Era la cruz del Calvario. No podía no llegar. Y ellos propiciaron el camino, la forma, el modo en que Cristo llegase a cumplir los propósitos que tenía que cumplir, que era nada más y nada menos que nuestra salvación y nuestra eterna redención. Y hay una serie de acontecimientos que son el principio de ellos. Decía que mucha gente piensa, bueno, Cristo llegó a ese lugar
Esto lo decimos lo que piensa el vulgo, la gente, los no entendidos, los que opinan de la palabra, sin leerla, sin conocerla, sin entenderla, a veces juicios impropios, declaraciones, porque en eso todo el mundo es teólogo y todo el mundo habla de Dios impropiamente, ¿no? Yo siempre lamentablemente hago esta comparación. De medicina tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos. No podemos diagnosticar a una persona una enfermedad, lo que corresponde es decir, no, mira, anda al médico, que él te diga. Yo no te puedo diagnosticar ni te puedo decir que tomes este remedio o aquel otro. Yo estoy tomando esto, pero en el caso tuyo, anda al médico y hacete los análisis que tenga que tener. Pero en cuestiones espirituales van a encontrar que todo el mundo opina. Y todo el mundo hace sus propias deducciones y todo el mundo hace sus propias sentencias. Y todo el mundo es un sabio conforme a lo que a él le parece con respecto a Dios y mucho más aún también a Cristo Jesús. Lo notable es que siempre que se habla mal de religión, no se habla mal de Buda, no se habla mal de todos estos hombres que son celebridades o cabeza de grandes sectas o de religiones, sino que se ataca el nombre de Jesús y mucho más todavía cuando se refiere a su muerte, ¿verdad? Lo correcto sería reivindicar o vindicar la muerte del Señor, buscar el verdadero y real sentido de la muerte de Cristo. Y una de ellas es entender y que el mundo entienda de que fue un juicio injusto. Que fue un juicio injusto. Hoy día se habla mucho, ¿no?, de la memoria y se busca desenterrar huesos y buscar los motivos de la matanza de personas y como podríamos decir, y que la gente se dé cuenta que lo que se hizo con fulano o determinada gente o determinada nación fue injusto, fue un genocidio, una tragedia. Pero del Señor Jesús poco y nada se habla del juicio que se le hizo. Al contrario, algunos piensan hasta que es algo justo lo que se le celebró. Y no tenemos tiempo, porque el tiempo no nos da, pero yo les voy a mencionar nada más las distintas contradicciones y aún cosas que estaban bien establecidas en la palabra de Dios, bien desde el principio, cuando Dios los quita del gobierno de Egipto y los establece como una nación, les establece leyes claras de cómo debían tratar en los juicios a las personas, cómo, cuándo, de qué manera, cómo debía ser hecho, no hacer acepción de personas. Y una de ellas, por ejemplo, podemos leer algunos versículos de la manera en que los judíos tenían que, fíjense en Deuteronomio, capítulo 1, bien al principio, ya lo va diciendo el Señor. En Deuteronomio 1, versos 16 y 17. Como Moisés recapitula y les enseña, dice el 16. Y entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el que le es extranjero. 17. No tengáis respeto de personas en el juicio. Así al pequeño como al grande oiréis.
no tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil, la traeréis a mí y yo la oiré. Miren este versículo, qué importante que es. No tener respeto de personas en el juicio. ¿Qué significa esto? ¿Maltratar para decir no tener respeto? ¿Qué significa esto? Claro, justamente, es decir, ahí está, eso es más claro todavía. Y no hacer diferencia. Si viene un pobre, como quien diría que no tiene dónde caerse, y viene uno que tiene mucha plata por un problema. Y normalmente, ¿qué es lo que sucede? Que el que es poderoso lo arregla o el juez lo trata de una manera diferente. Viene un pobrecito que apenas tiene con qué vestirse y viene otro con ropas lujosas y al de ropas lujosas se lo escucha más como que, bueno, entonces, una de las cosas que ya desde el principio se establece es que debía escucharse a los dos, no tener respeto, es decir, no respetar la jerarquía que pudiera tener uno. Porque, y es lo que pasa hoy día, ¿no? Uno ve juicios a veces no quiero entrar en temas que no son con respecto a la iglesia, pero uno ve que hay gente que es poderosa y se la trata o ni siquiera entra en juicio, sencillamente se lo deriva, se lo abren comisiones, investigaciones, qué sé yo, pero tal persona, ayer hablábamos de uno que prácticamente se murió y nunca hizo cosas que, madre mía, ¿no? Y no se lo tocó. Y archiva, se encajona. Y siempre me acuerdo de un pobre que salió en los diarios, de un muchacho que no sé, había robado un sándwich o algo así en la provincia de Córdoba y estuvo como 5 años preso. Y la jueza dictó, bueno, porque hay que sentar un precedente y un ejemplo. Entonces, robó un sándwich, está bien, robar no está bien en ningún aspecto. Pero hay otros que hacen peores injusticias y eso es lo que dice la Biblia, no hacer ese respeto. No tengáis respeto por personas. En el sentido de que el hombre de Dios tiene que aprender. Por eso también en la Biblia se nos enseña que, bueno, no hay que inclinarse a ninguna parte. No hay que escuchar una campana. Hay que aprender a escuchar al campanario, a todo el campanario. Es decir, ¿por qué? Porque cuando uno se inclina a una parte, generalmente, y así lo dice el apóstol Pablo a Timoteo, no te inclines a una parte. Si viene alguien y me cuenta y me dice algo, bueno, yo le creo a este. Y entonces ya voy y ataco directamente por lo que me dijo a aquel. Y no es así. Bueno, algo así sucedió con Cristo. Exactamente. Y fueron contra él, en primer lugar, que no correspondía juzgar al Señor, sino que tenía que ser de una manera con un tribunal, porque así lo establece la palabra de Dios, porque tenía que ser llevado ante un tribunal correctamente y ese tribunal tenía que escuchar las acusaciones que se hacían contra él y no hacerlo de noche. Ustedes recuerden que el Señor había pasado todo el día con sus discípulos y ya entrada la noche salieron al huerto de Getsemaní y en el huerto de Getsemaní lo toman preso y de ahí directamente lo llevan ante alguien que no tenía autoridad en ese momento, que era Anás, que había sido sumo sacerdote anteriormente, pero ahora era el yerno del sumo sacerdote, que era Caifás,
y primeramente delante de él lo juzgan. Pero un juicio parcial, no fue imparcial, porque fue en un horario en que la ley no permitía que fuera hecho, de noche, y tomado así de la manera en que fue tomado. No podía ser herido en el juicio. Fíjense en Juan, el capítulo 18, y esta es una de las cosas que más realmente conmueven de ver un juicio injusto. En el capítulo 18 de San Juan, el verso 13 nos aclara esto, ¿no? Luego de que es tomado, en su prendimiento en el 13, y lleváronlo primeramente a Anás. Porque en realidad esta comisión que lo toma prisionero fue una componenda de un arreglo que hizo Judas Iscariote por 30 monedas de plata con los príncipes. Al que yo os marcare, ese es, a él prendedle. Y como sabía, ya Judas se había ido del aposento alto. Y como él sabía que después de ahí irían a donde el Señor acostumbraba a ir a orar, que era el huerto de Getsemaní, entonces ahí envían una comitiva de ministriles. Los ministriles eran como una policía civil, pero lo envían ahí para prenderle. Y ahí es donde Judas lo entrega con un beso y el Señor le dice, ¿con un beso me entregas, amigo? Hasta ese momento el Señor quería conmover el corazón de Judas para que se arrepintiera. La Biblia dice que se arrepiente, pero no es el arrepentimiento de aquel que cree en Cristo y pide perdón y se humilla, sino se arrepiente de lo que hizo, devuelve el dinero y va y se ahorca. Fue un remordimiento tan grande que tuvo que no lo pudo aguantar. Fue diferente de Pedro. Fue diferente de Pedro. Ahora bien, esa comitiva lo lleva primeramente a Anás. Anás había sido sumo sacerdote, pero ya no estaba ejerciendo como sumo sacerdote y lo llevan a la casa de él a que lo juzgue. Luego de que hace esto, dice, y lleváronlo primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás. Dije al revés, ¿no? No, era suegro de Caifás, el cual era pontífice de aquel año. Es interesante que Caifás ni siquiera era de los que creían en la resurrección, era de los saduceos, los que eran los racionalistas religiosos. Gobernaban al país haciéndose religiosos, pero en realidad no creían ni en la resurrección de los muertos, ni en el espíritu, ni en los ángeles. Ellos creían solamente en la religión laica. Ahí está, gracias hermano. Entonces, lo llevan ahí. Y ahí entonces, él era el que había dado el consejo a los judíos que era necesario que un hombre muriese por el pueblo. Ya lo había anunciado cuando dijo mejor que muera uno por todos y no todos por uno. Luego, fíjense, hablábamos de que no debía ser ni maltratado ni herido porque lo someten a toda una investigación ahí de preguntas con inclusive maltrato y preguntas a las cuales Cristo contesta correctamente y les dice, bueno, pero ¿por qué me preguntan a mí? Preguntar
a todos los que me han escuchado, porque yo libremente he hablado siempre, y preguntarle a ellos lo que yo he dicho. ¿Por qué me preguntan a mí? Y entonces cuando dice esto, en el versículo 22, dice, y como él hubo dicho esto, uno de los criados que estaba allí dio una bofetada a Jesús diciendo, ¿así respondes al pontífice? Miren, un criado, un siervo, se atreve a levantar, yo digo, hay de ese hombre también. Si bien el Señor es poderoso y grande y maravilloso porque puede perdonar, pero levantar la mano contra el Señor y de esa manera, que se cumple lo que le dice el Señor. Esta es vuestra hora y la hora de las tinieblas, porque hasta ese entonces nadie había podido poner su mano sobre el Señor Jesús para prenderle o para castigarle, y ya lo habían querido apedrear alguna vez. Pero él se salió del medio de ellos y nadie lo pudo tocar. Y acá un criado. Es como que nosotros tenemos un sirviente en nuestra casa y se cumple el dicho ese, ¿no? Que el perro es más celoso de las cosas del amo que el propio amo. Ustedes van a ver que a veces muestran, ¿no? Que está alguien conversando con otro y toca algo que es del dueño y el que salta y le muerde la mano, o el brazo, o la cara, o lo que sea, es el perro. Y el amo o el dueño no hace nada. Por eso viene ese dicho, ¿no? En este caso es igual. Un criado que no era nada, ni nadie, se levanta y tan atrevidamente, tan terriblemente le pone una bofetada, nada menos que al Señor Jesús, al Hijo de Dios, al Verbo encarnado, aquel que vino a redimir al mundo. Pero Cristo había dicho, ¿no? El que te hiere en una mejilla, ponle también la otra. ¿Cuál fue la respuesta? Respondióle Jesús en el 23, si he hablado mal, da testimonio del mal. Si dije algo mal, bueno, decime qué hice mal, o di que hice mal. Y si dije bien, ¿por qué me hieres? Qué pregunta, ¿no? En vez de enojarse. Y luego de esto lo envían a Caifás. En Mateo 26, 57 se nos habla de esto, aunque acá también se refiere porque hablan los tres, pero en Mateo 26, 57 se habla de este otro hecho, y ellos, prendidos, le llevaron a Caifás pontífice, donde los escribas y los ancianos estaban juntos. Ya estaba también todos los del Sanedrín. Los del Sanedrín eran la máxima, ¿cómo sería? Autoridad espiritual. Estaban todos reunidos ahí esperando para que aparezca, para poder traer. Y traen nada más y nada menos que para poder juzgarle una cantidad de testigos falsos que empiezan a decir, y lo más interesante es que estaba prohibido eso, ¿no? No leímos todos los textos que hablábamos en Deuteronomio, pero no solamente en boca de uno tenía que estar si se acusaba a alguien, sino en boca de 2 o de 3 testigos, como utiliza el Señor cuando les enseña cómo debían tratarse las cosas a los judíos en la iglesia, que en boca de 2 o de 3 testigos conste toda cosa. Lo mismo, eso ya en la ley de los judíos, no podían
porque uno lo acusaba, ya condenarlo. En todo caso, tenía que coincidir y escuchar que 2 o 3 testigos dijeran tal cosa y tal otra, y que sean coherentes y correctas, y sobre todas las cosas no tenía que ser descubiertos que estuvieran mintiendo, porque si estaban mintiendo, lo que se quería ejecutar sobre el que estaban acusando mal, eso se les volvía en contra. Eso está allí en Deuteronomio, si después lo quieren leer, le doy la cita, tanto en Deuteronomio 19:15, en Proverbios 24:23, y lo que le debía suceder a los que testificaban mal en Deuteronomio 19, del 16 al 21. Ahí se habla todo esto, donde ellos, aquellos que daban un testimonio falso, tenían que morir. Cuando estuvo delante del Sanedrín y le preguntan a Cristo si él había dicho que era hijo de Dios, y él dijo afirmativamente que sí, lo que correspondía es que ellos hicieran una investigación exacta. Es decir, no quedarse con que blasfemias dice y condenarlo por eso porque estaba blasfemando, sino que lo que correspondía era que los judíos y los sacerdotes investigaran realmente su origen y su genealogía, y verían que realmente cumplía con todos los requisitos de lo que venimos hablando, de la promesa del Mesías y de dónde vendría, pues venía de la familia de David, lo más cercano, más allá de lo que ya hemos estudiado, de toda la genealogía de los que fueron antes que él, venía de la familia de David, tanto María como su padrastro José, que dieron testimonio de estas cosas, y hubiesen visto que realmente era el Mesías, pero no quisieron ver. Por eso les leí, teniendo ojos no veréis, teniendo oídos no oiréis. Ellos tenían que hacerlo. Mismo en el momento de crucificarlo al Señor Jesucristo, ellos teniendo que estar los sacerdotes orando por aquel que era crucificado, sin embargo, eran los que consentían con su propia muerte y se gozaban, miren, como dice acá, porque por envidia lo habían llevado a Cristo, ¿no? Uno dice, Pablo sentencia la envidia entre los creyentes. Uno se sorprende, pero ¿cómo? Pero que lo hay, lo hay. Gracias a Dios, cuando eso no prevalece en una iglesia, uno no cree que en todas son iguales. Pero hay lugares, y especialmente en las denominaciones, donde los puestos jerárquicos se pelean porque hay mucho intereses de por medio. Bueno, hay estas cosas. Contaba un siervo de Dios que ya está con el Señor, falleció el año pasado, un hombre precioso, espiritualmente hablando, como cuando él fue designado por la denominación, por supuesto, a un determinado lugar, una iglesia grande, con muchos miembros y con muchos hermanos que querían ocupar ese lugar, pero él tenía dones preciosos de predicación, de edificación, un hombre de Dios, y contaba cómo lo reunieron y toda una cosa así de acusaciones y de argumentos por los cuales él no podía estar, y finalmente ver cómo el Señor prevaleció porque no pudieron sacarlo, ¿no? Pero por otro lado, por momentos cuando parecía que finalmente lo iban a sacar,
rostros de felicidad, decía. De ver algunos, esas sonrisas maliciosas, ¿no? Porque hay sonrisas y sonrisas. Dice el proverbio que no se alegre de... Es terrible cuando uno se alegra del mal que le puede estar pasando a otro, aunque se lo merezca, ¿eh? Aunque se lo merezca a alguien, y uno se ríe de ver, por fin, ¿viste lo que le pasó a este? A veces Satanás entra en la... Es terrible. Un creyente no puede hacer eso. No puede hacer eso. Porque no sabe que lo mismo por lo que se está riendo le va a venir sobre la cabeza. Eso por lo que él se está gozando, aunque sea justo, pero no puede gozarse. No puede gozarse de ver la enfermedad de alguien, ¿viste? Al final, por fin le tocó. Tenía que pasar. Este se lo merecía. Y uno se pone feliz porque lo que está pasando, prepárese, porque no es la ley de Dios. Ese es pastor cuando dice Pascua de fuego amontona sobre él. También amontona sobre su cabeza. Bueno, en este caso lo mismo, de ver estas cosas, no podían, y los testigos falsos decían una cosa y se contradecían y no llegaron a ninguna conclusión. Lo cierto es que finalmente lo acusan sobre algo que tuercen. Cuando él dijo, derribar este templo o destruir este templo y en 3 días lo reedificaré. Y él hablaba de sí mismo. Y ellos lo acusaron de que se refería al templo, de sedición, de que hablaba de destruir, de rebelión. Y por eso lo condenaron. Y fue una condena que lo llevaron a Pilato, porque ellos no lo podían matar, porque la pena de muerte de los judíos era apedreamiento, y él tenía que morir en una cruz. Y por la ley de los romanos, que eran los que estaban gobernando entonces, ellos no podían matar a nadie. Pero si los romanos entonces lo llevan a Pilato, y es lo que sucede con Pilato, no encuentra nada. Pilato lo manda a Herodes, Herodes no encuentra en él, delante de Herodes directamente Cristo no abrió su boca, porque Herodes lo que quería era ver una señal, ver un milagro. Era un estúpido total, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, en forma burlesca o burlona, lo viste con ropa fina y lo envía de vuelta a Pilato. Y Pilato y Herodes no se trataban. Y a partir de ese día se empezaron a tratar e hicieron amistad. Lo cierto es que Pilato no encontró en él. Y por 3 veces le dijo, no hallo nada en él, lo voy a azotar y lo voy a largar. El Sanedrín y los judíos incitando al pueblo. Esto lo estoy resumiendo mucho porque no tenemos tiempo de leer todos los textos que hablan de esto, ¿no? Bueno, dice, crucifícale, crucifícale, a gritos. Pilato tenía obligación, porque era una costumbre, de soltar un preso el día ese. Y entonces dice, bueno, suelten a Barrabás y a ese lo crucifican. Barrabás estaba acusado de sedición y estaba comprobado que había sido asesino de un hombre. Bueno, lo suelta Barrabás, el pueblo de Israel, bueno, vosotros sois responsables de la sangre. Viene la famosa, manda a pedir la palanganita para lavarse la mano, yo me lavo las manos, esto es cosa de ustedes. Bueno, que la sangre de él sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Hasta el día de hoy, eso se cumple sobre los judíos. La sangre de Cristo está sobre ellos, el juicio. Finalmente, Cristo es condenado. Toda una parodia, toda una falsedad, una mentira cargada de maldad, de mentiras, de engaños, de confabulaciones.
porque no podía haber sido, bajo ningún aspecto, condenado y menos a muerte. No había nada, pero como Él vino a ocupar nuestro lugar, tenía que ir ahí. Por eso dice que todos nuestros pecados fueron puestos sobre Él, en la cruz del Calvario. Y el que no hizo pecado, fue hecho pecado por nosotros. Eso nos habla de la obra de Cristo y su salvación a favor nuestro y su muerte a favor nuestro. El inocente por los culpables. Ninguno de nosotros podría pasar un juicio. Por eso la muerte lo tuvo que dar, porque no fue hallado en él mentira ni engaño en su boca, ni en su conducta. Queridos hermanos, en síntesis, brevemente, los pensamientos de un juicio tan impropio, tan injusto. Del juicio fue quitado, no tuvo oportunidad, pero así convenía que fuese. Porque si hubiese tenido un juicio justo, tenía que ser dejado libre. Por eso tenía que cumplirse las escrituras, la profecía que fue dada de Cristo. Todo lo demás, todos los detalles lo pueden encontrar en los evangelios. Y van a ver todas las porquerías que los judíos pensaron en su mente y en su corazón y las llevaron a cabo. Y Dios se lo permitió. Esto es notable, porque tenía que ser así. Por eso siempre decimos, muchas veces Dios permite cosas que no son las correctas. Pero no es que esté dentro del agrado de Dios. Entran dentro de la permisión, pero no significa que eso sea agradable a los ojos de Dios. Todos esos, un día, si no se arrepintieron, tendrán que dar cuenta por todas las cosas que hicieron. Porque eso también está dentro de los juicios de Dios. Que el Señor pues nos bendiga, nos ayude a entender todo lo que padeció el Cristo, nuestro Señor, por cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos.